Fue entregada al temido Apache como castigo por su madrastra, pero cuando él vio las lágrimas en sus ojos y las marcas en su piel, supo que no era una prisionera, sino un alma rota que merecía ser amada como nadie la había amado antes. En las tierras áridas de Durango, donde el sol abrasa la piel y las montañas se alzan como testigos silenciosos, vivía Elena Torres, una joven de 19 años cuyo rostro aún guardaba la dulzura de quien no ha conocido la maldad del mundo. Su cabello castaño claro caía en ondas hasta la mitad de su espalda y sus ojos verdes tenían esa luz de las personas que todavía creen en la bondad humana. Era el año 1878 y la casa de adobe donde vivía con su padre y su madrastra se levantaba, en las afueras del pueblo de San Miguel del Mezquital. Elena había perdido a su madre cuando tenía apenas 7 años, víctima de una fiebre que se llevó a la mitad del pueblo. Su padre, Roberto Torres, un hombre trabajador pero débil de carácter, se había vuelto a casar 2 años después con Valentina Ochoa, una viuda sin hijos que llegó con hambre de heredar algo más que un apellido. Valentina era una mujer de 40 años, delgada como un sauce, con ojos negros que calculaban cada movimiento. Desde el primer día dejó claro que Elena era un estorbo, una boca más que alimentar. Durante 11 años, la muchacha soportó miradas frías, comentarios hirientes y un trato que iba desde la indiferencia hasta la crueldad calculada. Elena trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer, moliendo maíz, lavando ropa en el río, cuidando las gallinas, limpiando la casa. Nada era suficiente para su madrastra, nada lo sería jamás. El verdadero infierno comenzó cuando llegó Miguel Aguirre al pueblo. Era un comerciante próspero de Chihuahua, de 32 años, con ojos castaños y modales refinados. Venía regularmente a comprar ganado y durante uno de esos viajes conoció a Elena cuando ella atendía el puesto de verduras en la plaza. Algo en la dulzura de la joven lo cautivó inmediatamente. Comenzó a visitarla cada vez que pasaba por el pueblo. Le traía cintas para el cabello, dulces de piloncillo, pequeños regalos que hacían brillar los ojos de Elena con una felicidad que no conocía desde la muerte de su madre. Hablaban durante horas, sentados en el corredor de la casa, siempre bajo la mirada vigilante de Valentina. Después de 6 meses de cortejo respetuoso, Miguel pidió formalmente la mano de Elena. Roberto aceptó con alegría. La boda se fijó para dentro de 3 meses. Elena flotaba en una nube de felicidad, bordando su vestido de novia, imaginando la vida que tendría lejos de las miradas frías de Valentina, pero la madrastra no podía soportar ver feliz a la hijastra que tanto despreciaba. La idea de que Elena escapara de su control, de que viviera mejor que ella misma, la consumía como un fuego lento. Durante las noches, mientras Roberto dormía, Valentina tramaba en la oscuridad. Necesitaba destruir ese matrimonio. La oportunidad llegó una tarde de julio cuando los apaches atacaron un rancho vecino. Todos en el pueblo los temían. Las historias sobre su ferocidad circulaban como leyendas de terror. Pero también había otra historia sobre un guerrero apache en particular. Se llamaba Nahuel, que en su lengua significaba jaguar. Era un hombre de 35 años, viudo, padre de una niña de 8 años llamada Anya. Su esposa había muerto trágicamente 3 años atrás por soldados mexicanos durante una redada. Desde entonces, Nahuel vivía con un dolor que se había convertido en ira contenida, alto, de piel bronceada marcada por cicatrices de guerra, con cabello negro que le caía hasta los hombros y ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Se había convertido en una leyenda de terror para los mexicanos de la región. Valentina escuchó las conversaciones en el mercado sobre Nahuel, sobre su temperamento, sobre su odio hacia los mexicanos. En su mente retorcida comenzó a formar un plan tan cruel que hasta ella misma se sorprendió de su propia maldad. Una noche, cuando Roberto había bebido más mezcal de la cuenta, celebrando la próxima boda, Valentina comenzó a susurrarle veneno al oído. Durante las siguientes semanas plantó semillas de duda con la paciencia de quien sabe esperar el momento exacto para cosechar destrucción. Mintió sobre Elena, inventó rumores, torció cada palabra hasta que Roberto,
débil de carácter, comenzó a mirar a su hija con recelo. Entonces llegó el día que cambiaría todo. Era una mañana de agosto cuando apareció en el pueblo un apache solitario. Venía para comerciar. Ese apache era Takoda, el hermano menor de Nahuel, un hombre de 26 años de temperamento más tranquilo, que servía como intermediario entre su tribu y los mexicanos. Valentina lo observó desde la distancia y su mente maquiavélica encontró la pieza final de su plan. Se acercó al apache esa tarde. Le habló en español, entrecortado sobre una forma de compensación, una ofrenda de paz. Mintió diciendo que Elena podría cuidar de la hija de Nahuel. Takoda, pensando en su hermano y en su sobrina, consideró la propuesta. Sabía que Nahuel necesitaba ayuda con Anya. La niña crecía sin figura materna y su padre no sabía cómo manejar la tristeza infinita que veía en sus ojos cada noche. Elena no tenía idea de la tormenta que se estaba formando. Continuaba bordando su vestido de novia, soñando con el futuro junto a Miguel. Pero una tarde, todo se vino abajo. Roberto llegó a casa con el rostro descompuesto, oliendo a mezcal. Valentina lo seguía con expresión seria. Le dijeron a Elena que Miguel estaba comprometido, que tenía una prometida en Chihuahua desde hace 2 años. Todo era mentira, pero sonaba tan convincente con los documentos falsos que Valentina había conseguido. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Valentina continuó clavando el cuchillo más profundo, inventando que todo el pueblo murmuraba, que Elena había traído vergüenza a la familia. Los días que siguieron fueron un infierno. Elena dejó de salir de la casa. Su vestido de novia quedó abandonado en un baúl, testigo mudo de sueños destrozados. Miguel regresó al pueblo 2 semanas después, como había prometido, ansioso por ver a su prometida, pero Valentina lo interceptó. Le mintió diciéndole que Elena había decidido que no deseaba casarse con él. Miguel intentó ver a Elena, pero Valentina había convencido a Roberto de mantenerla encerrada. Después de 3 días de intentos fallidos, Miguel se fue del pueblo con el corazón roto, creyendo que Elena lo había rechazado. Fue entonces cuando Valentina ejecutó la parte final de su plan diabólico. Una noche, mientras cenaban en silencio sepulcral, propuso que Elena fuera a vivir con los apaches, que cuidara de la hija huérfana de su líder. Pintó un cuadro falso, haciendo parecer la situación razonable, temporal. Elena se puso de pie temblando. No iré, no puedes obligarme a irme con los apaches como si fuera ganado. Las lágrimas corrían por su rostro de rabia y terror. Miguel me ama. Todo esto es mentira. Roberto golpeó la mesa con el puño. Harás lo que te diga. Has traído suficiente vergüenza a esta familia. Esa noche, Elena lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Entendió que estaba sola, que nadie vendría a salvarla, que su propio padre la estaba entregando como sacrificio. Al amanecer siguiente, Takoda llegó al pueblo. Elena fue sacada de la casa con las pocas pertenencias que le permitieron llevar. Un vestido de repuesto, su rebozo, una foto borrosa de su madre difunta. Valentina la observaba desde el portal con ojos que finalmente mostraban satisfacción sin disimulo. Roberto ni siquiera tuvo el valor de mirarla a los ojos. El viaje hasta el campamento Apache duró 2 días. Elena iba montada detrás de Takoda, sus manos atadas a la cintura del guerrero por seguridad. Cada paso la alejaba más del único mundo que conocía. El sol del desierto caía sin piedad. Sus labios se agrietaron, su piel ardía. Durante esas largas horas de silencio, Elena pensó en Miguel. Se imaginaba su rostro cuando Valentina le mintió. El dolor de no poder explicarle la verdad era casi tan intenso como el terror de no saber qué le esperaba. Al atardecer del segundo día, llegaron al campamento. Estaba oculto en un cañón profundo, protegido por formaciones rocosas. Varias viviendas tradicionales, Apache, se distribuían en semicírculo. Mujeres y niños se detuvieron para observar a la recién llegada con curiosidad y desconfianza. Entonces lo vio. Nahuel emergió de una de las viviendas y Elena sintió que el corazón se le detenía. Era exactamente como las historias lo describían. Alto, de hombros anchos marcados por cicatrices,
cabello negro hasta sus hombros. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos negros como la obsidiana, que llevaban una tristeza tan profunda que por un momento olvidó su propio terror. Nahuel se acercó lentamente, estudiándola con intensidad. Cuando habló con Takoda en apache, su voz era grave como trueno lejano. Los dos hermanos intercambiaron palabras rápidas. El lenguaje corporal era claro. Nahuel no estaba contento. Fue entonces cuando apareció la niña. Anya salió corriendo, una pequeña de 8 años con cabello negro revuelto y ojos que eran copias de los de su padre. Su vestido estaba sucio, tenía tierra en las mejillas. Se detuvo al ver a Elena, estudiándola con curiosidad sin filtros. Nahuel y Takoda continuaron su discusión. Gradualmente, Elena entendió fragmentos. Takoda argumentaba que Anya necesitaba una presencia femenina, que estaba creciendo salvaje. Nahuel contraargumentaba que no confiaba en los mexicanos, que esta mujer probablemente era una espía. Una anciana apache se acercó entonces. Sus ojos grises evaluaron a Elena con sabiduría. Habló con Nahuel en voz baja pero firme. Señaló a Anya, luego a Elena, y dijo algo que hizo que el guerrero apretara la mandíbula. Finalmente, Nahuel se volvió hacia Elena y le habló directamente en español claro aunque áspero. No pedí que vinieras, no te quiero aquí, pero mi hermano dice que mi hija necesita una mujer. Te quedarás porque mi hija te necesita, no porque yo te quiera. Cuidarás de Anya, le enseñarás lo que una niña debe saber. Pero si intentas escapar, si intentas traicionar a mi pueblo, no habrá misericordia. ¿Entiendes? Elena, con la garganta seca y las piernas temblando, asintió. Entiendo, no soy espía, no tengo a dónde escapar. Mi propia familia me vendió como si fuera ganado. Algo cambió brevemente en los ojos de Nahuel. Un destello de reconocimiento, de comprensión. Él también conocía la traición. Pero el momento pasó rápidamente. Los primeros días fueron los más difíciles de la vida de Elena. Le asignaron un espacio en la vivienda de las mujeres solteras. Las tareas comenzaban antes del amanecer. Recoger agua del arroyo, moler maíz, curtir pieles bajo el sol implacable, todo mientras soportaba miradas hostiles. Anya la evitaba deliberadamente. La niña pasaba sus días corriendo salvaje, trepando rocas, practicando con arcos pequeños. Cada vez que Elena intentaba acercarse, la pequeña la ignoraba o se alejaba corriendo. Nahuel era una presencia constante pero distante. Elena lo veía entrenar con otros guerreros, practicar con arco y cuchillo. Ocasionalmente sus miradas se cruzaban, y cada vez Elena veía en esos ojos oscuros la misma pregunta: ¿qué haces realmente aquí? Una tarde, después de una semana completa, Elena estaba lavando ropa cuando escuchó gritos. Corrió y encontró a Anya en el suelo, sosteniendo su brazo con lágrimas en las mejillas. Había caído de un árbol. Elena se arrodilló junto a Anya, sin pedir permiso. La niña la miró con ojos desafiantes. No necesito tu ayuda, pero Elena vio cómo sostenía el brazo en un ángulo extraño. Era una dislocación del codo. Esto va a doler por un momento, pero después se sentirá mejor. ¿Puedes ser valiente? Anya asintió. Con un movimiento rápido y preciso, Elena relocalizó el codo. Anya gritó, pero fue un grito corto, seguido de un suspiro de alivio. Elena improvisó un cabestrillo con su propio rebozo. Necesitas mantenerlo quieto por algunos días. Anya la miraba ahora con algo diferente en los ojos, algo que no era exactamente confianza, pero tampoco era rechazo total. Nahuel apareció entonces, abriéndose paso. Su rostro estaba tenso de preocupación mientras se arrodillaba junto a su hija. Cuando supo que Elena había curado la dislocación, sus ojos se posaron en ella con una expresión nueva. Gracias, dijo finalmente, y aunque fueron solo 2 palabras, Elena sintió que eran las primeras genuinas que escuchaba desde su llegada. Los meses que siguieron transformaron a Elena de maneras que jamás habría imaginado. El sol bronceó su piel, sus manos desarrollaron callos, sus ojos aprendieron a leer el lenguaje del viento y las estrellas. Pero la transformación más profunda sucedió en su corazón. Anya había comenzado a buscarla, primero con pretextos pequeños. Un rasguño que necesitaba limpieza,
ayuda para trenzar su cabello, preguntas sobre plantas. Gradualmente, la desconfianza se derritió. La niña comenzó a llamarla Elena, y eventualmente ese nombre se acortó a Lena con un cariño que llenaba el pecho de la joven de ternura. Una tarde, 6 meses después de su llegada, Anya corrió hacia ella con emoción. Lena, papá dice que mañana iremos a las colinas sagradas. ¿Vendrás con nosotros? Era la primera vez que Nahue la incluía en algo más allá de sus deberes con Anya. El viaje a las colinas tomó medio día a caballo. Nahue cabalgaba adelante con Anya sentada frente a él, contándole historias de sus antepasados. Elena los observaba y su corazón se apretaba con emociones complejas. Cuando llegaron, Nahue ayudó a Anya a desmontar y luego, por primera vez, extendió su mano para ayudar a Elena. El contacto fue breve, pero electrizante. Sus ojos se encontraron y en esa mirada, Elena vio que él también sentía esta conexión que había crecido entre ellos. Estos son lugares donde nuestros ancestros hablaban con los espíritus, explicó Nahuel mientras caminaban. Venimos aquí cuando necesitamos claridad. Anya corrió adelante, dejándolos momentáneamente solos. Nahuel se detuvo ante una roca plana donde alguien había pintado símbolos hace generaciones. Cuando mi esposa murió, comenzó con voz grave, juré que nunca volvería a permitir que alguien se acercara a mi corazón. El dolor era demasiado grande, pero tú llegaste cuando menos te esperaba, de donde menos debías venir, y sin intentarlo has traído luz de regreso a mi casa. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Déjame terminar. Durante meses te observé cuidar de Anya con una paciencia increíble. Te sexta adaptarte a nuestra forma de vida sin quejas, respetar nuestras costumbres sin juzgar. Vi cómo transformaste a mi hija salvaje en una niña que ríe, que confía, que vuelve a soñar. Se volvió hacia ella completamente. Me di cuenta de que los espíritus tienen planes que no siempre entendemos. El corazón de Elena latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. ¿Qué estás diciendo? Mi esposa me hizo prometer que no dejaría que el odio consumiera mi corazón. Me hizo prometer que buscaría la felicidad nuevamente. Sus ojos oscuros brillaban con vulnerabilidad. Y creo que ella envió tu alma herida hacia la mía, porque ambos necesitábamos sanar. Elena se permitió finalmente admitir lo que había estado creciendo en su corazón. También he sanado aquí. Llegué rota, vendida como objeto sin valor. Pero Anya me enseñó que la maternidad no viene del vientre, sino del corazón. Tú me enseñaste que el respeto se gana con acciones. Este pueblo me enseñó que el hogar no es donde naces, sino donde te aceptan como eres. Nahuel tomó sus manos entre las suyas, callosas y fuertes, pero sorprendentemente gentiles. Mi pueblo tiene una ceremonia. Cuando dos almas deciden caminar juntas, se paran ante los ancianos y declaran su compromiso bajo el cielo abierto. Si tú quisieras, si tu corazón pudiera amar a un guerrero apache con una hija y cicatrices de guerra. Sí, interrumpió Elena, las lágrimas finalmente cayendo libres. Sí, Nahuel, mi corazón ya los ama a ambos. El grito de alegría de Anya interrumpió el momento. La niña había estado observando desde las rocas y ahora corría hacia ellos. Eso significa que Elena será mi mamá de verdad. Los tres se abrazaron. Una familia nacida no de sangre, sino de elección. 3 semanas después, bajo un cielo estrellado, Elena y Nahuel se casaron según las costumbres apache. Anya no se separó de su lado en todo el día, orgullosa de finalmente tener la madre que tanto había necesitado. Esa misma noche llegó un visitante inesperado. Miguel Aguirre, demacrado por meses de búsqueda incansable, había rastreado rumores sobre una mujer mexicana viviendo con los apaches. Cuando finalmente la encontró, vio a Elena radiante junto a su nuevo esposo, con Anya dormida en sus brazos, rodeada por una comunidad que claramente la amaba. Elena, susurró con voz quebrada, busqué por todas partes. Tu madrastra finalmente confesó sus mentiras cuando tu padre enfermó de culpa. Vine a rescatarte. Elena lo miró con compasión, pero también con claridad absoluta. Miguel, fuiste mi primer amor y siempre te guardaré en mi corazón, pero ya no necesito ser rescatada. Encontré mi hogar, mi familia, mi propósito.
señaló a Nahuel y Anya. Ellos me salvaron cuando estaba rota. Me amaron cuando me creía sin valor. Esta es mi vida ahora. Miguel vio la verdad en sus ojos brillantes. Asintió con tristeza, pero respeto. Entonces, solo vine a decirte que mereces toda la felicidad del mundo, y veo que la encontraste. Se fue al amanecer, llevándose el último fragmento del pasado de Elena. Años después, cuando Anya creció para convertirse en una mujer sabia que servía como sanadora para su pueblo, siempre contaba la historia de cómo su madre había llegado a ellos. Fue vendida como castigo, pero encontró amor. Fue entregada como prisionera, pero se convirtió en libertad, porque el verdadero hogar no es donde nacemos, sino donde finalmente aprendemos a ser quienes realmente somos. Y bajo las estrellas del desierto, Elena y Nahuel envejecieron juntos, creando una familia que demostró que el amor verdadero no conoce fronteras, que la redención puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos.